Pues como si nada, ya es miércoles otra vez y saben que empezamos un libro nuevo hoy, así que yo espero que ustedes hayan estado ya leyendo los capítulos cada día, por la noche, por la mañana. Cuando el Señor ponga en su corazón, por favor, lean, lean y no paren de leer, que la palabra transforma y la palabra es que nos enseña y nos guía, es palabra de Dios. Así es que bueno, yo en las lecturas, pues le tengo el versículo que más me impactó de esta semana, que yo sé que a los que conocen esta historia de Ana, es un versículo que siempre toca mucho. Y es Primera de Samuel 1:15. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ese versículo, mis amados, cuando lo estudiamos por pedacito, de pedacito en pedacito, el significado que tiene es impresionante: derramar nuestra alma en frente de Jehová. Pero aquí tenemos el ministro, yo no soy yo la que da la clase, el ministro, lo que pasa es que estoy emocionada con este libro. Así es que, ministro, que Dios te bendiga y que compartas con nosotros toda esa enseñanza que con tanto amor prepara. Estamos listos, corazón preparado, mente, cuerpo, Biblia, lápiz y papel. Así que adelante, ministro. Gracias. Bueno, Dios le bendiga a todos una vez más. Gracias al Señor y su misericordia. Estamos aquí para pregonar su palabra, ¿verdad que sí? Esa canción que cantaba la hermana Wendy. Y de eso se trata este libro. Establece tu orden. Establece al rey, al último rey, ¿verdad que sí? En este libro de Samuel, Primera de Samuel, no solamente vamos a ver la historia de Samuel, su madre Ana, el rey Saúl y el rey David. Más bien vamos a ver la historia de ese último rey, porque como he dicho en clases anteriores, si estudiamos un libro y no vemos al ángel del Señor, no encontramos a nuestro Señor Jesucristo en ese libro, pues entonces debemos de regresar al libro otra vez, porque Él está en todos los libros, desde Génesis hasta el último libro, Apocalipsis. Ahí está Él presente en todo. Solo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lo muestre. Y así en todos los libros que hemos estudiado, ¿verdad? Hemos visto el ángel del Señor, nuestro Señor Jesucristo, el último rey, ¿verdad que sí? Establece tu orden en Primera de Samuel. El salmista dice en el Salmo 93, el Señor es rey, está vestido de su majestad, el Señor está vestido y ceñido de poder, dice él. Wow, el Señor es rey, está vestido de su majestad. Y eso es lo que vamos a ver en este libro. Primera de Samuel y segunda de Samuel. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los primeros libros de Primera de Samuel y segunda de Samuel narran el comienzo de la monarquía de Israel, con el ascenso y la caída de los reyes de Saúl y David. Y como vamos a estudiar aquí, ni Saúl ni David son este humilde rey y no construyen la nación que Dios desea. Y es por tal razón por la cual él prepara ese último rey, ¿verdad? Ese rey que vino montado en un asno, ese rey que vino al estrado de sus pies, ese rey que se quitó la corona por usted y por mí. Ese rey vendrá y cuando regrese, todo el mundo le verá en las nubes, dice la palabra. Pero esta vez vendrá con su corona, vendrá como él es ahora mismo. Y qué bueno que nosotros estamos aquí hoy estudiando este gran libro, el comienzo de Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Hemos avanzado bastante, hermanos y hermanas. Y todos los miércoles le pido al Señor que si Él has de venir, que venga un miércoles y que venga de 7 a 8, ¿verdad? Que como dice la palabra, si encontrare su siervo haciendo su palabra, él se llevará a su siervo con él. Qué bueno. Aquí en el primer capítulo de Samuel, hoy vamos a, lo más probable que vamos a cubrir el capítulo 1, capítulo 2 y parte del 3.
Aquí en los primeros capítulos vemos la canción de Ana. Ana, la madre de Samuel, ¿verdad que sí? Vemos que al igual que el nacimiento de Samuel de una mujer estéril, marcó el amanecer del primer rey de Israel. Y el nacimiento de Jesús de una virgen proclamó el amanecer del último rey de Israel y del mundo, nuestro rey, nuestro redentor, nuestro príncipe Jesucristo de Nazaret. Comenzando este libro aquí, el autor de este libro es anónimo. Recuerden eso. Sabemos que Samuel escribió un libro y eso lo narra primera de Samuel 10:25, donde dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, la cual guardó delante de Jehová. Es muy probable que él también escribiera parte de este libro. Otros posibles colaboradores de primera Samuel son los profetas e historiadores Natán, Gad y Gabs, los cuales son narrados aquí en Primera de Crónicas 29:29, donde dice, los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. La fecha de este libro, originalmente los libros primero y Samuel y segunda de Samuel fueron un solo libro, recordemos eso. Los traductores de la Septuaginta los separaron y nosotros hemos conservado desde entonces esta división. Y estos libros narran los eventos de Primera de Samuel, lo cual abarcan aproximadamente 100 años, desde aproximadamente 1100 antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 1000. Y los eventos de Segunda de Samuel cubren otros 40 años. La fecha de su escritura entonces sería más o menos un periodo posterior al 960 años antes de Cristo. Hermano, estamos hablando de 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo venir a la tierra por primera vez, ¿verdad que sí? 1000 años y después de eso han pasado 2000 años más. Estamos hablando de unos 3000 años que alguien estuvo escribiendo este libro para nosotros hoy. Es por tal razón por la cual el Señor en su palabra dice bien claro que todo pasaremos, todo pasará, pero menos su palabra. Hace 3000 años que alguien escribió este libro y hoy en día nosotros estamos leyendo el libro gracias a ese gran rey que vendrá, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la escritura de Primera de Samuel registra la historia de Israel en la tierra de Canaán durante la transición de ser gobernado por jueces que estudiamos anteriormente, ¿verdad? A convertirse en una nación unificada bajo el gobierno de reyes. Samuel emerge como el último juez aquí y él es quien unge a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y a David. Y en este libro vemos varios versículos claves, pero hay uno que me llama la atención y creo lo vamos a estar leyendo a través del estudio de este libro y lo más probable el segunda de Samuel, que es primera de Samuel 8 del 6 al 7, que es la primera lectura de esta lección. Creo que la hermana Yadira nos lo va a leer si está por ahí. Amén, amén. Que Dios le bendiga a cada uno. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Amén. Amén. Primera de Samuel 8 del 6 al 7, acabamos de leer. El pueblo de Israel exige tener un rey aquí, un rey humano, lo que causa una gran tristeza a Samuel aquí. Dios le revela al profeta que el rechazo aquí no es hacia él, sino hacia el propio Dios como soberano de la nación. El libro aquí de Primera de Samuel puede ser claramente dividido en dos sesiones, y eso lo vamos a ver más tarde. Primera sesión, la vida de Samuel. Vamos a estudiar y ver cómo Samuel se integra a,
a este libro, ¿verdad? A esta historia. Y la segunda sesión, en los capítulos 13 al 31, vamos a ver la vida del rey Saúl, el primer rey que escogió el pueblo hebreo en aquel tiempo, ¿verdad que sí? Aunque fue advertido por eh, el Señor dice que nosotros tenemos libre albedrío de escoger, ¿verdad? Y desde que fuimos creados en el jardín del Edén, se nos dio eso. Es por tal razón por la cual tomamos el camino equivocado, ¿verdad que sí? El Señor nos puso leyes en aquel jardín, de todo árbol comerá, menos de este. Sin embargo, comimos del que no teníamos que comer y hoy estamos pagando ese precio. Lo mismo le va a pasar al pueblo hebreo aquí, porque el Señor le dice, ya tú tienes un rey, tú no necesitas un rey en esta tierra. Sin embargo, ellos querían ser como otras naciones y lamentablemente comenzaron a pedirle un rey, ¿verdad? El libro comienza con el milagroso nacimiento de Samuel aquí, en respuesta a la ferviente oración de su madre, como leyó la hermana Jane ahora mismo. Cuando niño dice que Samuel vivió y sirvió en el templo. Dios lo eligió como profeta. Y la primera profecía del niño fue un juicio sobre los sacerdotes corruptos. Narrado aquí en Primera de Samuel 3, 19 al 21. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ese sacerdote, el cual confundió a Ana, como leyó la hermana Yani ahora mismo. Los libros de Samuel narran aquí el ascenso también y la caída de los reyes Saúl y David. Marcan el final del liderazgo trivial de Israel y el comienzo de la monarquía, el comienzo de los reyes, ¿verdad? La vida de Samuel no comienza con un drama político aquí, como vamos a ver en este libro, sino con un vientre estéril. En medio de un Israel caótico y malvado, Ana y su familia realizan fielmente su viaje anual para ofrecer sacrificio a Dios en Silo. Esto era costumbre del pueblo hebreo anteriormente, de todos los años subir al templo a Silo y ofrecer sacrificio, ¿verdad? Orar al Señor y pedir por la necesidad de cada uno de ellos. Y este año sube Ana con su familia al templo a pedir. Y es ahí cuando el sacerdote Elí la confunde a ella por estar ebria. Vamos a seguir leyendo aquí Primera de Samuel 1:3 a ver qué lo dice con referencia a eso. Creo que la hermana Catherine lo va a leer. La hermana Catherine no está aquí. Si por favor me puede ayudar la hermana Elena. Amén. Y dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Amén. Amén. Aquí están mencionados en este versículo, ¿verdad? El nombre del sacerdote Elí y sus dos hijos, que más tarde vamos a ver quiénes en realidad eran. Alguna vez yo me pregunto si Elí era del mismo club del sacerdote que escogió Miqueas, ¿verdad? En aquel libro, que prácticamente lo compró. Antes de seguir, vamos a ver quién era Ana. ¿Quién era Ana, la mamá de Samuel? ¿Verdad? Ana era una de las dos esposas de un hombre llamado Elcana, que vivía en la región montañosa de Efraín, cerca de Silo, donde estaba localizado el templo. La otra esposa de Alcana, Penina, dice que tuvo hijos, pero Ana no tuvo ninguno. Por eso Ana estaba muy afligida. Deseaba desesperadamente tener un hijo, pero no podía concebirlo. Por si fuera poco, Penina, la otra esposa de Alcana, se burlaba de Ana por su esterilidad. Y aunque el Cana amaba a Ana, dice las palabras, y era muy bondadoso con ella nunca pudo darle un hijo. Y como sabemos en esa época, hermanos y hermanas, no tener hijo era casi una maldición porque no había heredero, ¿verdad? La familia se cortaba ahí. Primera de Samuel 1:5 dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Pero Jehová no le había concebido tener hijos. Aquí vemos que la crueldad de Penina
además de su dolor natural, era demasiado para Ana. Dice que Ana clamó a Dios sobre su situación, le prometió al Señor que si le daba un hijo, lo dedicaría a Dios como un nazareo. Recordemos que era un nazareo, eso lo estudiamos en los libros anteriores, ¿verdad? Un hombre apartado para el servicio de Dios. Ahora, aquí hay algo importante, hermanos, porque esta lección aquí que nos enseña Ana, algunas veces pedimos para nosotros, ¿verdad? Y la mayoría de las veces que pedimos oración, estamos pidiendo para nosotros. Pero aquí Ana nos enseña algo, que Ana está pidiendo un hijo. Pero como vamos a ver más tarde, Ana no está pidiendo un hijo para ella. Ana está pidiendo un hijo para el Señor. ¿Verdad que sí? Muy diferente. Y eso lo vamos a ver más tarde, ¿verdad? Dice que Ana se siente abrumada, tanto por su esterilidad como por la crueldad de la segunda esposa de su marido. Así que aquí en 1 Samuel 1:7 dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Era lo que le llamamos hoy bullying, ¿verdad que sí? Ana era, cayó en esa emoción de ser burlada por no tener hijo. Dice que llorando Ana va al templo y le ruega humildemente a Dios que le recuerde y le dé un hijo. Y dentro de esa petición hay una promesa, que es lo que yo acabo de hablar ahora mismo, ¿verdad que sí? Si me da un hijo, lo voy a dedicar a ti, Señor. O sea, estoy pidiendo, pero no para mí, estoy pidiendo para ti, Señor. Y vamos a ver más tarde cómo el Señor le concede a Ana esa petición, la cual no fue un año ni 2 años. Dice que eran varios años que ella subía al templo y oraba y oraba y oraba y nunca se dio por vencido. Vamos a seguir leyendo aquí 1 Samuel 1 del 10 al 11, a ver qué nos dice con referencia a esa oración de Ana. Creo que la tiene la hermana Sandra. Hermana Ramona, por favor, ayúdenme. Amén. Aquí estoy, mi hermana. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Amén. Esta ferviente oración de Ana, ¿verdad que sí? Ana se humilla aquí, ¿verdad? Se pone pequeñita, se pone como lo que ella es. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Señor se había olvidado de acuerdo a ella aquí, ¿verdad que sí? Y le dieron un hijo varón, dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. No está pidiendo para ella. Sin embargo, aquí veo una oración llena de humildad, que es lo que nosotros tenemos que aprender hoy en día, a orar al Señor con humildad, a pedirle a ese rey, porque Él es el rey, Él es el creador. Algunas veces nosotros pedimos, nos jactamos de pedir de cierta manera, y el Señor, aquí parafraseando, diría, pero ¿y qué se creen ellos que son? Porque viven donde yo tengo los pies, donde yo descanso los pies, en el estrado de mis pies. Esa es la tierra, ahí es que nosotros vivimos, ahí fue que el Señor nos puso a nosotros. Sin embargo, algunas veces las oraciones que nosotros hacemos al Señor están llenas de todo menos de humildad. Y aquí esta oración de Ana es todo lo contrario, ¿verdad? Aunque ella no estaba pidiendo para ella, estaba pidiendo para el Señor. ¿Ok? Aquí vemos cómo se narra esta oración profundamente angustiada y ferviente de Ana en el tabernáculo de Silo. Dice que Ana, afligida por su esterilidad y el constante hostigamiento de Penina, derrama su alma ante Dios, llorando amargamente. Ella hace un voto solemne aquí. Si Dios le da un hijo varón, lo consagrará a él de por vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
Si Dios contesta su oración, promete dedicar a su hijo a una vida de servicio al templo. Sin embargo, el sacerdote Elí confunde el dolor de Ana aquí con embriaguez, como dice aquí Primera de Samuel 1:13, pero Ana hablaba de en su corazón y solemnes se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Wow. Yo siempre digo, hermana, que tenemos que cuidar nuestros labios, tenemos que cuidar lo que hablamos. Algunas veces es mejor quedarse callado porque la mayor parte de las veces el Señor no es que nos condena a nosotros, nosotros mismos nos condenamos porque nosotros como seres humanos tenemos a especular, a pensar, a poner pensamientos en la cabeza del otro, a querer pensar o querer llegar a la mente de aquellas personas. Entonces, la mayor parte de las veces es mejor quedarse callado, porque aquí, como vamos a ver más tarde, el sacerdote Elí quedó muy mal con Ana. ¿Ok? Porque aquí dice que Ana ora en silencio por un hijo, moviendo sus labios. Y el sacerdote aquí le observa y la acusa erróneamente de esta lebria. Este versículo aquí destaca el intenso dolor de Ana y la falta de discernimiento espiritual de los líderes religiosos de la época. Y estamos hablando de aquella época, pero no hay diferencia de esta época de hoy a aquella época. No puede distinguir entre una oración humilde y un murmullo borracho, como aquí nos narra un poquito más Primera de Samuel 1:16. Vamos a leer Primera de Samuel 1:16, la hermana Wilma, si está por ahí. Sí, amén. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y mi aflicción. Amén. Este versículo aquí, Ana se defiende ante el sacerdote Elí, quien la había confundido con una mujer ebria por la forma en que ella oraba. Ella aquí le aclara que no es una mujer indigna, sino que su llanto y murmullo aquí son el resultado de una profunda angustia y dolor. Y el sacerdote Eli se da cuenta de su error aquí y le pide a Dios que responda a su oración, ¿verdad? Como lo narra Primera de Samuel 1:17. Y lo hace tal como ella oró. Dios se acuerda de Ana y le da un hijo, al que ella llama Samuel. Y ahí comienza la vida de este gran hombre de Dios, aquel hombre que ungió los dos primeros reyes de Israel, el último juez. Primera de Samuel 1:20. Sigamos leyendo Primera de Samuel 1:20. Hermana Evelyn, si está por ahí, lo puede leer. Hola, buenas tardes. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber conocido a Ana, Dios a luz un hijo y le puso el nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Por cuanto lo pedí a Jehová y a Jehová se lo dedicaré. Y tal como lo prometió, dedica a Samuel para que sirva al Señor por el resto de su vida. Así es. Yo pues lo dedico también a Jehová, dice Ana, todos los días que viva será de Jehová. Hermanos y hermanas, vamos a pausar un poquito, un momento aquí. Vamos a ver cuándo fue la última vez que nosotros en nuestras oraciones le pedimos algo a Dios para Dios. Creo que va a ser un poco difícil, ¿verdad? Porque nosotros, lamentablemente, y nos incluimos todos como humanos, pedimos para nosotros, pedimos para otros, pero póngase a pensar algo que usted le quiera dar a Dios, que usted no tiene, como Ana lo hizo aquí. Señor, quiero que me dé esto, pero es para ti, no es para mí. Entonces, algunas veces cuando pedimos y no pedimos correctamente, las oraciones se quedan en el limbo. Aunque Dios está escuchando ahí, Dios quiere lo mejor para nosotros siempre.
Y si pedimos incorrecto y Dios no quiere, como a un hijo, no nos lo vas a dar, porque la palabra lo dice, ¿verdad que sí? ¿Qué padre bueno le daría una serpiente a su hijo si su hijo le pide pan? Aquí estamos lo mismo con el Señor. Entonces no nos olvidemos de eso. De vez en cuando pidamos al Señor para el Señor. Algo, piensen en algo en su vida que usted le quiere brindar al Señor, que usted no lo tiene. Pídaselo al Señor como lo pidió Ana aquí, porque esta oración es una oración poderosa que hizo Ana, pero no pidió para ella. Ahora vemos esa gran bendición que el Señor le da después a Ana, ¿verdad que sí? Donde Ana tiene varios hijos más que Samuel. Dice que Ana comienza a cantar aquí, se regocija en la victoria de Dios sobre su vientre muerto. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril le ha dado a luz 7, dice. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Invierte la suerte de las personas, humilla a los soberbios y levanta a los humildes mediante la providencia soberana. Ese es el Rey, ese es el Dios al cual nosotros adoramos y seguimos. Ana la estéril da luz a 7, dice. Esta es la referencia más personal de Ana aquí. En la cultura bíblica, el número 7 denota plenitud y perfección, refleja su propio milagro. Dios transformó su esterilidad aquí en una maternidad abundante y plena. Alaba al Señor porque la arrogante esposa de su esposo se ha humillado. Y Ana nos recuerda aquí de qué tratan los libros, el nacimiento de Samuel aquí. Ella nos recuerda que esto se trata del rey designado por Dios, el último rey. No Saúl, no David, no los reyes que vendrán, más bien anuncia ese último rey por el cual Israel clama, por aquel Mesías, ¿verdad? Aquel que no aceptó, pero aquel que aceptarás en los últimos tiempos. Sigamos leyendo Primera de Samuel 2:10. Hermana Jennifer, por favor. Amén. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Me fascina cómo termina el poderío de su ungido, ¿verdad que sí? Esto me da aliento, me da fuerza a mí, ¿verdad? En un mundo oscuro donde reina la maldad, donde el amor se ha enfriado. Sin embargo, el Señor dice aquí, serán quebrantados sus adversarios. Sobre ellos tronarás desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. El juicio viene, hermano, para aquel que hace el mal. El juicio viene. Hoy podemos ver como el impío, el malo, florece como las flores, ¿verdad? Pero vendrá el tiempo donde esa flor colapsará. Esa flor se secará, porque la Biblia lo dice. Más bien, aquel que sigue al Señor florecerá para siempre con él. Aquí en 2:10 de Samuel, esta es la culminación del cántico de Ana, la madre de Samuel. En este versículo ella proclama la soberanía de Dios, advirtiendo que los malvados serán destruidos y profetiza sobre el establecimiento de una monarquía en Israel que apunta espiritualmente no a Saúl, no a David, más bien al Mesías, el Cristo, Jesús de Nazaret. Aquí vemos que Ana sabía que su esterilidad y el nacimiento de su hijo eran más importantes que la respuesta de Dios a sus oraciones. Sí, Ana sabía eso. En la historia bíblica aquí, el anhelo de Ana por ser madre, recordemos, iba más allá de resolver su esterilidad. Su objetivo principal aquí, podemos ver, era consagrar ese hijo a Dios. Ella prometió entregarlo al servicio del templo en Silo, demostrando que su fe y su voluntad divina eran más importantes que su propia aflicción. Eran más importantes que su propia aflicción. Y esto aquí también vemos que también eran las respuestas a las oraciones de Israel.
Sabemos que al igual que Ana, Israel era estéril. En siglos, y hemos visto hasta el libro de Jueces, no había nacido ningún líder que pudiera liberar a Israel de sus enemigos, a merced de jueces arrogantes y sacerdotes desobedientes. El fiel Israel lloró por la vida de entre los muertos y la exaltación de su humillación, como nos lo narra aquí Primera de Samuel 2:8. Vamos a leer Primera de Samuel 2:8, hermana Rocío Torres lo puede leer. Amén. Bendiciones, hermanos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Amén. Amén. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Esto me da fuerza a mí, ¿verdad? Que si alguna vez andamos cansados, estropeados y mirando todo lo que está pasando en este mundo. Pero aquí el Señor nos dice una palabra de aliento para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor a usted y a mí. A usted y a mí que le seguimos y le seguiremos hasta el fin de los tiempos. Ese es el plan que tiene ese rey. Hermanos y hermanas, viviremos en un palacio y tendremos un rey. No como Saúl, no como David, no como Salomón, ninguno de esos, el último rey. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ella el mundo. Esa fue una de las quejas de Job, ¿verdad? En aquel tiempo, el Señor lo confronta a Job en aquel tiempo, le dice, ¿dónde estaba tú cuando yo le puse los cimientos a la tierra? ¿Dónde estaba tú, Job? Algunas veces queremos nosotros creernos muy grande, ¿verdad que sí? Pero la vida es tan frágil, es tan corta, y el Señor con todo eso, con todo el pecado, toda la oscuridad de este mundo, todavía Él está ahí, afanoso, esperando que nosotros vengamos a sus pies, ¿verdad? Este fragmento aquí destaca la soberanía absoluta de Dios. Para comenzar, todo el universo fue creado y es sostenido por su poder, lo que significa que Él tiene el control de todo en total, no solo de la naturaleza, sino también de la historia humana y de su vida y de la mía. Tiene el control absoluto y nunca lo has perdido. El nacimiento de Samuel aquí marca el final de la larga historia de derrotas y humillaciones de Israel. Bajo el liderazgo de Samuel aquí, Israel pronto tendría un profeta que escucharía la voz de Dios y un rey en el trono. Dios salvó a Israel de su orgullo, hermanos y hermanas, y está tratando de salvarnos a nosotros de nuestro orgullo hoy en día. ¿Sí? Porque el orgullo trae destrucción y estamos siendo destruidos por ese gran orgullo. Pero Dios no se da por vencido y lo vas a hacer de nuevo, como lo hizo anteriormente con nuestro Señor Jesucristo. Así como el nacimiento de Samuel de una mujer estéril marcó el amanecer del primer rey de Israel, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de una virgen proclamó el amanecer del último rey de Israel. Al igual que Ana, María canta expectante aquí, que su hijo es la prueba de que Dios humilla a los orgullosos, pero exalta a los humildes. Eso es una palabra de fuerza, hermano, para nosotros, porque sabemos de qué lado estamos nosotros, sabemos quiénes somos nosotros, ¿verdad que sí? Como nos narra aquí Lucas 1, del 52 al 53. Leamos Lucas 1, del 52 al 53. Hermana Dianeri, si está por ahí. Amén. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Aleluya. Amén. Y a los ricos envió vacíos. Wow. ¿Por qué menciona a los ricos? Porque no es malo tener riquezas. No, no es malo tener riqueza, pero el problema está, y el Señor lo dice en su palabra, le es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de los cielos.
porque la riqueza corrompe. Nos ponemos ávaros, perdemos la vista del Señor con las riquezas y comenzamos a adorar la riqueza. Ese es el problema de los ricos, no es la riqueza, es el ser humano. Es el ser humano. Estos versículos aquí pertenecen a lo que llamamos el Magnificat. Engrandece mi alma al Señor. El cántico de alabanza de María en Lucas 1, donde celebra el plan de Dios y la próxima llegada de Jesús. En ello se describe el principio de inversión divina. Aquí Dios trastorna los sistemas de valor del mundo, humillando a los soberbios y levantando a los humildes. Esto pasará. Esto pasará. Asimismo, como lo dice la palabra, en los últimos tiempos, esto pasará. Sigamos leyendo Lucas 1 del 46 al 50. La hermana Mercedes, por favor. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Amén. Esto es similar a la oración de Ana, ¿verdad que sí? Porque han mirado la bajeza de tu sierva. Ana dice algo similar, ¿verdad que sí? Ana se pone en el lugar que está supuesto a ponerse. María se pone en el lugar que está supuesto a ponerse delante de su rey, delante de su Salvador, ¿verdad que sí? María proclama aquí con humildad que Dios se fijó en su pequeñez y estatus ordinario. Sí, para concederle el privilegio aquí de ser la madre del Mesías. Una gracia por la cual será recordada y llamada bienaventurada por todas las generaciones. Yo creo que si queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser como Él. ¿Y cómo fue Él? Nos dio la lección más grande que un rey puede darle a un súbdito: la humildad. Esa escena donde nuestro Señor Jesucristo toma un boque de agua, ¿verdad que sí? Comienza a lavarle los pies a los discípulos. Y vemos ahí en esa escena donde hubo uno que no quiso, ¿verdad? Y se resistía. Así él le dijo, si no te dejan, no tendrá parte conmigo en mi reino. Wow. Uf. Esa es la lección más grande que el Señor Jesucristo nos da a nosotros. Ser humilde como Él. Ser humilde, llenémonos de su amor y su humildad, que Él en el tiempo venidero nos restaurará. Dice que hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, dice, y exaltó a los humildes. Y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos los envió vacíos. Wow. A los ricos lo envió vacío. Vuelvo y repito, no es que las riquezas sean malas, no, el malo es el corazón del hombre. ¿Qué hace con las riquezas? Algunas veces pedimos al Señor, Señor, cólmame de riquezas, de bienes, pero el Señor, conociendo el corazón de uno y amándonos con el amor que Él nos ama y queriéndonos llevar a vivir con Él, Él se limita a darnos riquezas. ¿Sí? Se limita, pero al fin de los tiempos, cuando despertemos, vamos a poder decir, gracias Señor, porque no me la diste. Gracias Señor, porque me diste lo que necesitaba, por eso estoy contigo aquí. Aquí vemos que la fiel madre de Jesús y su humilde nacimiento son buenas noticias para nosotros. De la misma manera aquí, que el nacimiento de Samuel y su fiel madre fueron buenas noticias para Israel. En Jesús nuestras oraciones son contestadas, hermanos y hermanas. Dios ve nuestro dolor,
nuestra humillación y ha enviado a su Hijo para preparar un nuevo reino. Y Dios envió ni más ni menos que a nuestro Mesías, a Cristo, como un humilde bebé nacido de un vientre vacío aquí, para demostrar que sí está humillado. Él es el Dios que te resucitará y te dará vida. Él es el único. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, al Padre, si no es por mí, dice Jesús. Nos da ahí el GPS para no perdernos. Ese es el GPS para llegar al Padre, para no perdernos. Si tomamos otro, no vamos a perder, porque no hay otro. Juan 14:6, grábenselo. No hay otro. Solo en Cristo hay salvación. Sí. Aquí vemos que nuestra esterilidad ha terminado. Ya tenemos descendencia. Y en Primera de Samuel, aquí 2:12 del capítulo 4, vemos a Jesús, nuestro Jesús, como el profeta definitivo que no solo comunica las palabras de Dios, no solo comunica las palabras de Dios, hermanos y hermanas, sino que es la palabra de Dios hecha carne. No es como algunas Biblias por ahí narran, Él es un Dios. No, Él no es un Dios. Él es el Dios verdadero, hecho carne. Una gran diferencia, ¿verdad que sí? La palabra dice que hasta los escogidos en los últimos tiempos serán llevados en camino de oscuridad, serán engañados. ¿Pero por qué? Por conocimiento de su palabra. Cuando podemos discernir la palabra, cuando podemos estudiar, cuando podemos ver, no seremos engañados, hermanos y hermanas. Hoy en día existen dos lados. Dos lados hay. Recordemos eso. En el mismo mundo donde caminamos, en el mundo cristiano, en el mundo de Dios, hay dos lados. Recordemos eso. Nosotros, si estudiamos la palabra y discernimos la palabra y llevamos la palabra en nuestro corazón, no vamos a ver ni uno ni el otro. Vamos a ver el centro, Cristo. Cristo siempre. Pedro, si quieres caminar en las aguas, mírame, le dijo el Señor. No mire a la derecha, no mire a la izquierda. Y tenemos que tener eso presente en este mundo de oscuridad hoy, porque hay dos lados que se están tirando. ¿Y sabe quién? El hombre de la oscuridad está de risas, porque los dos lados se están matando. Qué triste, porque estamos perdiendo la visión en Cristo, mirando un lado o mirando el otro. Y eso es lo que Él quiere hoy en día. Sí. Desde el libro de Jueces, los líderes de Israel solo han empeorado. Pero el pequeño Samuel aquí pronto reemplazará el malvado liderazgo de Elí y sus hijos Ofni y Finés. Los hijos de Elí roban las mejores partes de los sacrificios de Dios aquí y amenazan a cualquiera que intente detenerlo. Esta es una historia que nos recuerda lo que estamos viviendo hoy en día, lo que hoy le llamamos el evangelio de la prosperidad, ¿verdad que sí? Donde muchos pastores hoy solo oran de acuerdo a la cantidad de diezmo, la cantidad de ofrenda que usted dé. Lo mismo pasaba en aquel tiempo, en esta historia de el sacerdote Eli y sus dos hijos, ¿verdad que sí? Y es triste porque no ha cambiado. La historia se repite, dice la Biblia, no hay nada nuevo en el mundo. Todo ha sido hecho, todo ha sido construido, todo está ahí. Pero el Señor tiene la historia para recordarnos, porque cuando nosotros vemos y estudiamos esa historia, ya sabemos, cuando la veamos repetirse, ya sabemos lo que va a pasar y sabemos a quién vamos a ver. Vamos a seguir leyendo aquí, Primera de Samuel 2:16. ¿Quién tiene 2:16? La hermana Rocío Morales. Amén. Lo voy a leer yo. Amén. Y si el hombre le respondía, queme la grosera primero y después toma tanto como quieras. Él respondió, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Amén. Amén.
Esa palabra escrita así tan cruelmente, ¿verdad que sí? Hombre de Dios. Eh, Como manipulaban al pueblo de Dios. Es lo mismo que sucede hoy en día. Esto describe la corrupción de los sacerdotes levíticos, los hijos de Eli, Ofni y Finés, quienes robaban las ofrendas del pueblo antes de quemar la grasa para Dios. Y esto aquí ilustra la codicia, el abuso y la autoridad y la irrevelancia extrema hacia las leyes sagradas de Israel. Según la ley levítica, las ofrendas de paz requerían que la grosura, la grasa considerada la mejor parte aquí, fuera quemada en el altar para Dios, mientras que una porción específica de la carne iba para los sacerdotes y el resto para quien ofrecía el sacrificio. Y ese era el ritual correcto en aquel tiempo. Ahora, en lugar de esperar que se quemara la grasa o de aceptar solo lo que les correspondía legalmente, los ayudantes de los sacerdotes exigían la carne cruda para hacerla asada. Y ese era el gran abuso. Y ese es el abuso que existe hoy en día, hermano. Aquello que fue hecho, volverá a ser. Cuando un adorador sincero intentaba seguir el protocolo y sugería quemar la grasa primero, los sacerdotes respondían con violencia, amenazándolo, con arrebatar la carne por la fuerza. Era una amenaza total. Hoy en día esa misma amenaza, en días pasados, mi corazón se entristeció de una forma, hermano, porque como yo escucho una supuesta pastora decir que si usted no diezma, que el Señor le rompa su carro, que el Señor le queme su casa, que el Señor le haga, pero ¿y dónde hemos llegado? Pero es algo que existió ya. Y cuando estudiamos la Biblia no nos sorprendemos porque vemos que eso sucedió ya y está sucediendo hoy en día. Estos pastores o supuestos pastores son de la misma línea de el sacerdote y sus hijos. Lo mismo, no ha cambiado. Sí, pero aquí, gracias al Señor, vemos que Samuel sirve humildemente al Señor, vestido con túnicas hecha amorosamente, dice por su madre. Y en respuesta, Dios bendice a Samuel aquí, pero promete destruir a Ofni y a Finés, como nos lo narra aquí, 1 Samuel 2:25 al 26. Leamos 1 Samuel 2:25 al 26, hermana Estefanía. Hermana Yadira, ¿me puede ayudar, por favor? Amén, amén. Si pecar el hombre, los jueces juzgarán. Mas si algunos pecara contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Amén. ¿Quién rogará por él? Hay un versículo en la Biblia que dice que todo pecado puede ser perdonado, excepto el pecado contra el Espíritu Santo. Si pecamos contra el hombre, tenemos juez. Ahora, si pecamos contra Dios, ¿quién nos ayudará? Esto contrasta la rebelión aquí, el juicio inminente de los hijos de Elí, Ofni y Finés, con la obediencia y el favor divino del joven Samuel. El pasaje enseña que pecar directamente contra Dios tiene graves consecuencias y que la fidelidad trae el favor divino. Para confirmar los propósitos aquí, hermanos y hermanas de Dios, aparece un profeta y le dice a Elí que su familia morirá pronto y que sus últimos años lo pasarán en la pobreza. Wow. Dice que a los ricos lo enviará vacíos. Dios pronuncia un severo juicio sobre la casa y el sacerdocio de Elí debido a su maldad de sus hijos. Aquí este pasaje anuncia la pérdida de autoridad, la muerte de sus descendientes aquí a temprana edad y la extrema pobreza a la que se verán reducidos los sobrevivientes de esa familia. Aquí en 1 Samuel 2:31 dice, aquí vienen días en que cortaré tu brazo
y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Wow. Es una severa advertencia aquí, hermanos, donde Dios anuncia el juicio sobre el sacerdote Elí y sus hijos, su linaje. Significa que la autoridad de su familia será quebrantada y perderán su estatus sacerdotal, decretando que ningún hombre de su casa llegaría a viejo por causa de la desobediencia familiar. Todo pecado puede ser perdonado, pero no peque contra el Espíritu Santo. Tengan cuidado. No podemos llegar ahí. Sí. Aquí vemos que luego, después de décadas de silencio, Samuel oye hablar a Dios. Después de décadas de silencio, Samuel oye hablar a Dios. Escucha humildemente. En Deuteronomio se nos dice que los profetas son los que escuchan la palabra del Señor y la comunican a otros. ¿Verdad que sí? Y aquí se comprueba a Samuel como profeta, como dice Deuteronomio 18:18. Leamos Deuteronomio 18:18, la hermana Cristina, por favor. Hermana Ramona, me ayuda, por favor. Amén. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Dios estaba aquí llamando al joven Samuel para que sea el próximo profeta de Israel. Y la palabra que el Señor le da a Samuel aquí es la misma palabra de destrucción que le dio a Elí en privado. Primera de Samuel 3:14 nos narra más con referencia a eso. La hermana Glenis está por ahí, por favor. ¿Está la hermana Glenis por ahí? No la veo. ¿Me puede ayudar, hermana Yadira? Oh, sí, sí, Glenny Amén. está ahí. Perdón, Glenny está ahí. Adelante, Glenny. Por la palabra que lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será será espiada jamás, no será espiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Amén. Esto es fuerte aquí, ¿verdad que sí? Dice, no será espiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Wow, no hay perdón. Ese es el atributo del Señor que yo no quiero conocer, ni ustedes tampoco. Dice un versículo en Mateo 7, en aquel tiempo muchos vendrán a mí. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre llevamos la grey. Pero la respuesta que el Señor da a aquellos es una respuesta fuerte. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Y esto es lo que está en juego hoy en día con muchos pastores, con muchos ministros que no son humildemente y no están llevando al pueblo de Dios correctamente. Sin embargo, esto está ahí, es una advertencia fuerte. Esto es una advertencia fuerte aquí y no será espiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Elí ahora sabe que Samuel lo reemplazará como líder de Israel. Y pronto toda la nación también lo sabrá. Oni y Finés mueren aquí rápidamente en una batalla contra los filisteos. Se toma el arca del pacto, dice. El lugar donde se supone que debe residir la presencia de Dios, el arca del pacto, ¿verdad? Elí, el guardián del arca, muere tan pronto como se entera de la noticia, dejando a Samuel listo para tomar el lugar. El plan perfecto de Dios. Oremos, hermanos y hermanas, siempre que nosotros estemos en el plan perfecto de Él, no en el que Él permite, porque cuando nos portamos mal, Él permite que cosas sucedan, pero ese no es el plan de Él con nosotros. El plan de Él con nosotros es el perfecto. Nosotros no debíamos de ese plan. Entonces, en nuestras oraciones siempre pidamos, Señor, ayúdame yo a caminar en tu plan perfecto, no en el que tú puedes permitir porque yo me porte mal,
no, en el plan perfecto, aunque me duela a mí, pero yo quiero ser salvo. Y yo sé que en tu plan yo no me desviaré. En tu plan llegaré a ser salvo como tú quieres que yo sea. Primera de Samuel 4:18. Hermana Nicole, no lo puede leer, por favor. Hermana Yadira, ¿me puede ayudar, por favor? Amén, amén. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Amén. 40 años fue sacerdote, juez o lo que Dios se le quiso llamar, ¿verdad? Que sí, sacerdote Elí. Pero no murió bien. Tenemos que buscar la manera, hermanos, de caminar en los caminos del Señor. Tenemos que terminar bien esta carrera que comenzamos bien. No podemos terminar mal. Tenemos que terminar bien. Todas las palabras de Dios se han hecho realidad. Todas. La caída de Elí y el ascenso de Samuel al poder dependieron de cómo respondieran a las palabras del Señor. La caída de Elí y el ascenso de Samuel al poder dependieron de cómo respondieran a las palabras del Señor. ¿Cómo respondemos nosotros hoy en día a las palabras del Señor? Elí, debido a su falta de obediencia, de enseñar a sus hijos las palabras del Señor, se siente humillado. Pero Samuel, aunque nunca había escuchado la palabra de Dios antes, escuchó humildemente y se levantó. ¿Sí? Esta idea de que el derecho de dirigir a Israel está vinculado a escuchar y a obedecer la palabra del Señor es un tema importante a lo largo de la escritura y a lo largo del libro de Samuel. Los dos personajes principales aquí de este libro, el rey Saúl y el rey David, se elevarán y caerán según cómo respondan a la palabra de Dios en boca de sus profetas, los cuales Samuel es el primero. Y en el libro de los Hebreos se nos dice que Jesús es el profeta final, el Dios verdadero, a diferencia del pasivo Elí, pero muy parecido al fiel Samuel. Hebreos 1:2. Leamos Hebreos 1:2. Amén. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo aquí nos anuncia perfectamente la palabra de Dios. Así que ahora nuestra humillación o nuestra exaltación depende de cómo respondamos a Jesús, la palabra de Dios hecha carne. Todo depende de cómo nosotros respondamos a esa palabra, a ese verbo hecho carne, ¿verdad que sí? Como nos lo narra aquí Juan 1:14. La hermana Wendy no lo puede leer, por favor. Hermana Wendy, ¿está por ahí? Sí, Dios me la bendiga. Un momentito. Ven. Sí, ahí lo tengo. Juan 1:14. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gracias, hermano. No. Juan 1:14 aquí es el núcleo del Evangelio. Recuerden eso. Esto declara aquí que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo o la palabra creadora de Dios, dejó su divinidad para hacerse humano y experimentar la vida terrenal aquí. En él, Dios se hizo visible y accesible para mostrar su gracia y su verdad a la humanidad. Y así como Samuel representó el reemplazo de un sistema religioso corrupto que se aprovechaba de sus miembros, Jesús y su reino representan el fin de todo sistema corrupto.
de todo sistema corrupto, pensamiento y poder oscuro, como nos lo narra aquí Colosenses 2:15, que es la última lectura de esta lección. Amén. Y dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Hermanos y hermanas, así como lo hizo en la cruz, así lo volverá a hacer, pero esta vez con su corona. Jesús es la prueba viviente de que incluso si nuestra humildad conduce a la muerte, son los humildes los que serán exaltados y los orgullosos son los que serán abatidos. Así que no seas como Elí y sus hijos, que con orgullo abusaron de la palabra y de los mandamientos de Dios para complacerse de sí mismos. En cambio, humíllate ante la palabra del Señor. Jesús promete que cuando escuches su voz, Él te levantará. Cuando tú escuches su voz, Él te levantarás. De esto se trata este libro, de anunciar este último rey. No es la vida de Saúl, no es la vida de David, no es la vida del primer profeta, juez de Israel que unge a estos dos reyes. Este libro es más bien para mostrarnos cómo vendrá ese último rey. 1000 años antes ya se está hablando de cómo él va a venir a la tierra. Y no solamente se habla de cómo va a venir a la tierra por primera vez, más bien se habla de los últimos tiempos también, cómo será su reinado. De esto se trata Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y con el favor de Dios y el Espíritu Santo, navegaremos estos libros y nos llenaremos de poder en su palabra. Son las 8:09, damos por terminado esta clase gracias a la misericordia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pido, Señor, por cada uno de ustedes que esta palabra le haya llevado a su corazón, que la guarden, que la mediten y que la lleven a otro. Y que nunca olvidemos escuchar la voz del Señor y que podamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro último redentor, nuestro último rey. Dios le bendiga y las próximas semanas continuaremos con la próxima lección y los próximos capítulos de Primera de Samuel. Hasta la próxima, hermanos. La bendición está con ustedes.